Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes, hoy 24 de marzo del 2026. Vamos a abordar un tema que, como el título señala, la gran olvidada para nosotros también. Miren, ya estábamos en marzo y no habíamos tratado el tema que solemos tratarlo normalmente en enero o máximo en febrero al iniciar el año. Eh, bueno, a veces hay pues algunos temitas coyunturales que nos han impedido abordarlo antes, pero hemos invitado a Víctor que nos dé el panorama de cómo está la salud, porque recordarán que hemos iniciado el año con problemas graves de acceso a medicamentos. Eran las noticias de todos los días del desabastecimiento, sobre todo para enfermedades crónicas y también problemas para hacer exámenes, tomografías, entre otros, ¿no? Entonces, el problema al parecer no era la falta de recursos, sino problemas de gobernanza, ¿no? De control, de previsión. Entonces, queremos mirar el tema porque también hemos tenido cambios y mucha inestabilidad en lo que va del año en la conducción del sector y queremos por ello que nos haga una panorámica general sobre la problemática y cómo está ese tema también en los candidatos, porque sabemos que ha tenido seguro oportunidad de revisar. Víctor Zamora es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en Administración y Políticas de Salud en el Instituto Nuffield de la Universidad de Leeds en Inglaterra y un máster en Economía de la Salud en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Víctor ha sido ministro de Salud, nos acompaña de vez en cuando en las reuniones de coyuntura cuando su agenda lo permite. Te dejo en A el mí uso de me... la palabra. No sé qué pasa con esto. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, yo quiero hacer un pequeño y breve, entiendo que la audiencia es bastante informada y quiero solamente hacer un pequeño resumen, ¿no? De la situación muy de coyuntura en este momento del sector salud. En el momento que estamos haciendo esta reunión, y marzo, ya tenemos 3 ministros de salud en lo que va del año. Eh, 3 ministros en el sentido formal, porque ha habido cambio de gobierno, los nombres ya ni siquiera importan, pero lo que queda es que de la narrativa de lo que pasa en el gobierno, como todos ustedes saben, el sector salud está tomado por un partido político, ¿no? APP parcial, y diría yo, está lotizado, ¿no? Está lotizado, fundamental, los grandes lotes se lo lleva APP, lotes secundarios se lo lleva Fuerza Popular, y algunos el Cerroní. Solo para darles para comentar una anécdota, ¿no? Hace 3 semanas hubo un cambio del director de la zona sur del país, de Lima Metropolitana, de la DIRI Lima Sur. Eh, en ese día hubo 3 directores de Lima Sur, ¿no? El ministro quiso hacer un cambio y recibió una llamada telefónica por parte de la señora Portalatino en que le hacía recordar al ministro de APP que Lima Sur pertenece a Perú Libre, ¿no? Entonces, el sector salud está, digamos, lotizado, ¿no? El Hospital Loaiza de Fuerza Popular, el Hospital 2 de Mayo de APP, la zona norte, la zona sur. Es el resultado de una enorme negociación hecha en el pacto para entregar el sector salud a determinada fuerza.
Lo más dramático pasa en E-Salud, ¿no? E-Salud es claramente, está tomado por la familia, ni siquiera por APP, sino por la familia Acuña, y hoy tiene al frente, en la presidencia ejecutiva de E-Salud, un militante de APP, ex candidato a la alcaldía de Puter. Entonces, el sector salud está tomado por una organización política y lo usa para los fines clientelares, patrimoniales y de corrupción que ya todos conocemos, que hemos visto a lo largo de todo este año en distintos reportajes. En segundo lugar, que la situación de la salud se ha deteriorado en términos de riesgos para los ciudadanos y ciudadanas común y corriente. Por ejemplo, tú acabas de mencionar a Molvina, la crisis crónica que se vive del abastecimiento de los medicamentos se ha agudizado de manera profunda y dramática. L- En estos momentos el gobierno acaba de tomar una decisión de salir a comprar medicamentos oncológicos al mercado mundial porque el desabastecimiento es muy agudo de medicamentos oncológicos. Y para los pacientes que viven día a día enfrentando o tratando de controlar la diabetes tipo 1, la situación ha sido de terror, ¿no? Por el desabastecimiento de la insulina, medicamento con el cual un paciente con diabetes tipo 1 puede morir en cuestión de horas. Se ha tenido que hacer importaciones de urgencia y hoy día, entre ayer y hoy día, se ha determinado la liberación de un lote importante de insulina tipo 1 que estaba cuestionada porque venía de una fábrica de la India que no había cumplido con los requisitos de buenas prácticas de manufactura. O sea, el producto que estaba entrando al mercado venía de una fábrica chimba, ¿no? Que no se sabe exactamente si produce bien el producto. Pero luego esa misma fábrica acaba de pasar el examen de buenas prácticas y el gobierno decidió liberar un lote de insulina que ha sido producido en fase previa. O sea, ese lote, ninguno de nosotros puede estar seguro en este momento de su calidad. Así estamos en medicamentos. Pero también nuestra salud pública está en riesgo. Y hay un dato, para no abundar en mayores datos de cuán deteriorada está la salud pública. El año pasado se detectó un brote de toferina en una comunidad nativa en Loreto. El brote fue creciendo, y cuando ya teníamos 10 niños fallecidos, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los APUS, la Sociedad Peruana de Pediatría, la ex ministro de Salud, la propia Iglesia Católica, pidió que se declarara en emergencia para controlar el brote que se estaba ya expandiendo en Loreto. El ministro Vázquez de aquella época negó en todos los idiomas de que tuviésemos un problema de toferina, se negó a declarar en emergencia. ¿Y cómo hemos terminado el año? Hemos terminado el año no con 10 niños fallecidos, sino con 67 fallecidos. No con una región tomada, sino con 24 regiones del país con toferina. Y no con una centena de casos en Loreto, sino con cerca de 6.000 casos en todo el país de niños con toferina. ¿Por qué la toferina? Porque es una enfermedad que se previene con una vacuna. No es una enfermedad desconocida, es una enfermedad que estaba en control, no teníamos casos de toferina por añales y de pronto tenemos un brote que pudo haber sido controlado a tiempo y que continúa este año. Ya tenemos 12 niños fallecidos por toferina en lo que va a marzo, y el brote continúa. El dengue está también creciendo por las condiciones climáticas. Entonces la situación de la salud pública está muy deteriorada, muy deteriorada. Esa situación ustedes entiendo que la conocen a la perfección porque han llegado a los medios de comunicación, se ha debatido
con profundidad. Yo quisiera más bien, ante esa situación que debería haber cambiado o deberíamos haber avanzado después de lo que nos pasó en la pandemia y con las lecciones que aprendimos durante la pandemia que se debatió ad nauseam, las entradas de la pandemia, ¿por qué es que no hemos progresado? ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? Y mi entrada en este caso, si me permiten compartir una presentación, mi entrada en este caso va a ser un tanto distinta a a las que, a las que solía usar, a las que se suele usar, ¿no? Entonces voy a entrar, le hemos titulado como Olvida la gran ausente, la salud, y voy a tratar eh, a partir de lo aprendido, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendimos en la pandemia? ¿No? Primero, aprendimos que habíamos construido una arquitectura sanitaria global y esa arquitectura sanitaria global, la Organización Mundial de la Salud al frente, pero también la arquitectura financiera, la arquitectura intelectual global, ¿no? Todos los tratados, todas las instituciones mostraron serias limitaciones durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones sacamos de esa arquitectura debilitada? Que había que fortalecer la regulación global, que había que fortalecer el financiamiento de los bienes públicos globales, que teníamos que fortalecer la capacidad operativa para distribuir bienes como la vacuna de manera más rápida, especialmente en los países menos desarrollados o más vulnerables, y que teníamos que fortalecer los mecanismos de solidaridad global. Eso era el aprendizaje. Más solidaridad, más capacidad operativa, más evidencias, más dinero y más regulación global, aprovechando las lecciones. En segundo lugar, ¿qué habíamos aprendido? Sobre la centralidad de la evidencia. Todos hablamos de medicina basada en evidencias, políticas basadas en evidencias, por lo tanto, el rol central de la evidencia, de la evidencia. En tercer lugar, habíamos aprendido de que los países más golpeados eran aquellos donde había menos presencia del Estado. Y finalmente, que las fracturas estructurales de los sistemas de salud, especialmente su precariedad financiera y la fragmentación, había pasado una factura en términos de muerte y enfermedad enorme. Por lo tanto, los países más golpeados por la pandemia y que tenían sobre la base fracturas estructurales, tenían que revertir o tratar de iniciar un proceso de revertir la fragmentación y la precariedad de sus sistemas de salud. Esas eran, y creo que lo tocamos en algún momento en una sesión similar, las grandes lecciones. Pero, ¿qué ha pasado 6 años después? Primero, el ocaso del consenso global en salud. Antes que fortalecerse, la arquitectura supranacional de la salud se ha debilitado. Antes que fortalecerse, se ha debilitado. Se ha producido un desmantelamiento político, financiero y normativo de la arquitectura global en salud. Aquí quiero ponerles, primero, ya todos sabemos que Estados Unidos y Argentina anunciaron su retiro de la OMS, más no así de la OPS, hace un año exactamente. El retiro de la Organización Mundial de Salud por parte de los Estados Unidos y de Argentina se acaba de concretar este año. Los dos países ya salieron formalmente de la Organización Mundial de la Salud, ya no tienen ningún rol en esta organización. Pero con su retiro, Estados Unidos se ha llevado $1.000 millones de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos se ha llevado esta parte, casi 21% del financiamiento global, porque no solamente se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud,
le ha cortado fondos al Centro de Control de Enfermedades, al Instituto Nacional de Salud, cerró absolutamente AID, y ninguno de los países que queda dentro de la organización es capaz, ni financiera ni políticamente, cumplir el rol de hegemón que tenía Estados Unidos en la arquitectura global. Se ha congelado el financiamiento de la OPS, aunque no se han retirado de la organización. El Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobó en su última versión del presupuesto de los Estados Unidos el congelamiento de los fondos para la OPS. En la OPS, los Estados Unidos contribuyen aproximadamente un 30%. La OPS pasa en estos momentos por una crisis financiera enorme. Los Estados Unidos también ha presionado a sus aliados para rechazar las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, o sea, que son las reglas que ante una epidemia global tenemos todos los países que cumplir, de informar, de enviar datos. Eh, Eso fue muy débil durante la pandemia, se trataron de hacer enmiendas y los Estados Unidos y muchos de sus aliados se han opuesto a estas enmiendas, y muy por el contrario se han retirado del reglamento sanitario. Por lo tanto, esto se ha además cerrado con el cierre de se ha culminado con el cierre de la colaboración de los grandes centros de investigación que estaban en los Estados Unidos con la OMS en la vigilancia global. Entonces, la arquitectura global de la salud se ha deteriorado. Esta lámina es una representación distinta de esto, solamente para que vean la importancia que tienen los Estados Unidos en la cantidad de fondos destinados no solamente a la OMS, sino a los países, a las agencias, a las ONGs, a distintas actividades que se realizan a través de directa o a través de intermediarios y agencias de las Naciones Unidas, y que los Estados Unidos se ha retirado. Valga aquí decir que no solamente se ha retirado de la OMS, sino de otros importantes foros globales, ha retirado la firma de tratados internacionales. En general, después de la pandemia, la arquitectura internacional de la salud se ha debilitado. Punto número uno. El resultado ya no es el, la salud global como la teníamos hasta antes, liderada por la OMS y la, el Banco Mundial y algunas agencias y algunos fondos globales. Y lo que tenemos es que este movimiento no es una reforma, sino es un desmantelamiento deliberado del consenso liberal en salud global. El resultado del antiglobalismo. Este vacío generado por la salida de Estados Unidos no ha generado un nuevo hegemón político y financiero, y ha derivado en la competencia y en normas débiles. La dependencia sanitaria se complejiza, ¿no? Por ejemplo, si necesitásemos en este momento, ante una epidemia global, un bien que ya no es global, nuestra dependencia sanitaria sería además mucho más compleja de lo que pasó en la pandemia. Los instrumentos regionales, como el fondo rotatorio de la OPS para las compras, se ha debilitado. Esto va a derivar en comportamientos individualistas por parte de los países, con precios altos, competencia en vez de colaboración. Y nos estamos en una situación de repliegue de la estructura sanitaria de defensa. Incluso todas las Américas en este momento ya se les ha retirado el estatus de libre de sarampión. Hay una gran epidemia de sarampión. Hubo en Estados Unidos, en Canadá, en México, y se aproxima a Colombia, Paraguay, y está casi, casi en las fronteras de Perú, donde las coberturas de vacunación son muy, muy bajas, ¿no? En resumen, la estructura global que existía en la pandemia y que se mostró débil, antes de ser fortalecida, se ha debilitado aún más. El segundo es el rol central de la evidencia. Lamentablemente, durante estos años, se ha hecho una campaña cultural y financiera para el debilitamiento de la evidencia en salud. Y en esto ha tenido un rol los Estados Unidos como catalizador de la politización y la desinformación científica. Entonces,
¿Cómo se muestra eso? Hay un auge de la desinformación, básicamente liderado por el movimiento antivacunas, pero no solamente el movimiento antivacunas, sino en general un movimiento anticiencia, que se ha movido de los márgenes hacia el centro, ¿no? La transición del escepticismo aislado de un par de loquitos a movimientos organizados con muy fuerte influencia política y que ya tienen poder político a nivel global, ¿no? Que se ha amplificado por el uso de las plataformas tecnológicas para exportar narrativas anticientíficas de los Estados Unidos y que ha tenido como un impacto directo el resurgimiento de enfermedades prevenibles y la caída de las tasas de la inmunización a nivel global. Un ejemplo de eso es el sarampión. El segundo, la asfixia financiera. Con recortes estratégicos ha habido una reducción sistemática del presupuesto destinado a investigación científica independiente, el corte de los fondos para el Instituto Nacional de Investigación de los Estados Unidos y para las principales universidades que han jugado un rol en el desarrollo tecnológico, científico, sanitario, es dramático, ¿no? Y en segundo lugar, como se ha dicho antes, el aislamiento internacional con el retiro del financiamiento de los organismos multilaterales que tiene un efecto dominó, ya que la falta de liderazgo financiero estadounidense debilita la capacidad global para la respuesta ante pandemia. Y en tercer lugar, sumado a la desinformación, a la asfixia financiera, está la politización institucional, la captura de las agencias, ¿no? El nombramiento, por ejemplo, de John F. Kennedy Jr., un antivacunas como el secretario de Salud de los Estados Unidos, es un ejemplo de eso, ¿no? Que son autoridades sanitarias basadas en la afinidad política en lugar del mérito científico. La, la designación del nuevo jefe, la nueva jefa del Centro de Control de Enfermedades y la prohibición por parte del gobierno republicano de que se publiquen los reportes epidemiológicos en los Estados Unidos es una muestra de ello. Hay censura, hay presión, hay modificación y ocultamiento de los reportes epidemiológicos por parte del CDC y el FDA. Y bien, y finalmente, eso ha derivado en la erosión de la confianza, la pérdida de la credibilidad pública en las instituciones que históricamente dictaban los estándares de las evidencias. Entonces, como resultado, tenemos debilitamiento global de las evidencias en salud. Una batalla cultural, es una batalla financiera, es una batalla también política. De, entonces, de lo global ya nos movemos a nuestro barrio, ¿no? América Latina. ¿Cuáles son los movimientos de reforma sanitaria post-pandemia en América Latina? Lo que se puede decir en este momento, perdón, es que no existe una agenda común. Antes teníamos los movimientos, por lo menos de agenda común, los últimos derivados de la agenda neoliberal, ¿no? La reforma de salud desde 1993 y luego la cobertura universal de salud, que es de los últimos 20 años. Previo a eso tuvimos el movimiento por la atención primaria de la salud y antes los grandes movimientos por la creación de los seguros sociales. Hoy día no tenemos una agenda común. Las deudas fiscales post pandemia condicionan el horizonte de la reforma. Y casi todos los países, antes que gastar más, se enfocan en gastar mejor y tratar de hacer algunas reformas tributarias para aumentar los fondos destinados a la salud. Sin embargo, las reformas sistémicas, las verdaderas reformas sistémicas post pandemia, se están básicamente en 5 países, ¿no? En México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay. Y en esos 5 países, en todas están lideradas por sus presidentes. No por sus ministros de salud, sino por sus presidentes. El caso de México con la actual presidenta, pero la anterior también, que han tenido 2 frentes. Primero, recentralizar todo el proceso de descentralización de México, de la salud, se ha terminado. El, el expresidente López Obrador, con la fuerza política y del Congreso, recentralizó la salud y eliminó el seguro popular. Es como si eliminaran el seguro integral de salud en este momento. Esto ha generado un aumento brutal
del gasto de bolsillo y un debilitamiento de la protección social en salud en México. Llama la atención que esto no haya tenido impacto político, lo que se refleja posteriormente en la reelección del Partido Morena y la elección de Sheinbaum, con mayores votos inclusive que su predecesor. Esto no lo estoy diciendo eh, aisladamente, sino que tiene una razón de ser, porque cuando en Perú veamos el impacto que tiene la salud en la opinión pública y en la política nacional, es minúsculo. Y eso está pasando en México. En Colombia también hay una reforma estancada, bloqueada, dirigida por el presidente Petro, liderada en el Congreso por el propio presidente, pero que ha sido bloqueada porque no ha podido lograr los votos para hacer la reforma. Nuevamente allí, la reforma de México, de Colombia, es recentralizar y unificar todos los fondos dispersos en agencias gestoras privadas en un solo agente gestor de la salud de carácter público, ¿no? Pero esto ha producido una enorme incertidumbre y pérdida de credibilidad en el sistema y regresión en la protección social. En ambos casos, en México y en Colombia, paradójicamente ambos eh, eh, presidentes, digamos, progresistas de izquierda, lo que han producido es una desprotección, un retroceso masivo en la protección social en salud y un aumento del gasto de bolsillo. Especialmente Colombia, que era uno de los países que más había avanzado en la protección del gasto de bolsillo en su pueblo, ¿no? En Brasil, contrariamente, bueno, el presidente Lula tuvo como, y hasta ahora tiene, lidera y ha liderado el, el renacimiento del Seguro Universal de Salud destruido por Bolsonaro. Y han apostado por dos frentes: fortalecer la descentralización y la municipalización de la salud y avanzar en soberanía industrial y desarrollo económico. Hoy día Brasil se ha propuesto ser independiente en la producción de medicamentos, llegar casi al 80% de la producción de todos los medicamentos, insumos y tecnologías que Brasil necesita para su salud, logrando así no solamente independencia tecnológica, sino ser digamos, el faro o el lugar de mayor producción de los insumos que nosotros consumimos en América Latina. En Chile, más bien el progreso ha sido incremental. Lo único que se ha logrado es que haya un aseguramiento universal de la atención primaria de la salud, reducción de las diferencias entre el aseguramiento público y privado, pero la gran transformación que también el presidente Boric lideró fracasó en el Congreso. Sin apoyo del Congreso es prácticamente imposible hacer las reformas estructurales que nuestro sistema necesita. Y Uruguay ha logrado, que es uno de los países más avanzados en términos de protección social en salud y sistema público de salud, ha logrado, por el liderazgo de ambos partidos, que tienen un pacto allí, hacer una reforma que le ha dotado de sostenibilidad financiera. Pero estos 5 ejemplos no nos dan una agenda común. Como ven, algunos apuestan por la descentralización, otros no. Algunos apuestan por la... No, algunos, los resultados de sus reformas han deteriorado la protección social en salud y en otros los avances han sido magros o están estancados, con el único caso de Uruguay relevante. En resumen, compañeros y compañeras, en América Latina no tenemos una agenda común y los pocos ejemplos de avances, en realidad los avances están cuestionados y el resto de los países más bien se han detenido o están en pleno retroceso. Eh, el único elemento que sí ha progresado post pandemia y por los márgenes ha sido el avance de la tecnología y lo digital en salud. Los gobiernos están apostando por la telemedicina y análisis de datos para optimizar la gestión. Sin embargo, lo que se ha producido es que la brecha digital territorial sigue siendo un obstáculo y lo que se está produciendo es un enorme
una enorme ampliación de las brechas de acceso a la salud, justamente porque los más tecnológicos, con mayor avance y con mayor soporte digital, están avanzando a pasos agigantados, dejando atrás aquellos cuya conectividad y cuya cultura digital está más atrasada, ¿no? Para ir terminando, la salud en el Perú es la gran ausente. ¿Y por qué decimos que es la gran ausente? Primero, porque no está en la agenda de la gente, a pesar de que no hay insulina, de que no hay medicamentos, de que hay una epidemia de tosferina, de que el sarampión, la baja coberturas. En realidad, cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática hace esta encuesta semestral, cuando le pregunta a la gente cuáles son los primeros principales problemas del país, solo cinco de cada 100 peruanos ubica a la salud pública, a la falta de cobertura, como una prioridad. Y en realidad no es porque la gente no le importa. Le importa y le importa mucho, pero más le importa la corrupción, la delincuencia, la falta de seguridad, la pobreza, la falta de empleo digno, los bajos sueldos. Esos son tan fuertes en la vida cotidiana de la gente que la salud precaria y insuficiente que tenemos queda relegada a solo 5 de nuestros competentes que lo consideran como una prioridad. Estando ahí ubicado en esa prioridad, es muy difícil que los políticos y las políticas, ¿no? Los que están postulando a dirigir el país, ubiquen a la salud como una prioridad. La racionalidad política les dice, bueno, si a la gente no le importa, ¿por qué tengo que incluirlo yo dentro de mi prioridad? Entonces, los candidatos y candidatas están hablando de delincuencia, seguridad, algo de corrupción, pobreza, empleo, pero la salud no lo toman en cuenta porque sienten que la gente no les habla de eso. También está ausente en las prioridades políticas, ya lo hemos visto. El Jurado Nacional de Elecciones, junto con las organizaciones privadas que apoyan el debate nacional y en consulta con los partidos inscritos, han logrado desarrollar una agenda para el debate, que empezó el día de ayer, y en ese debate no está la salud. Están otros temas y la salud ha sido eliminada del debate. Ante esa situación, el Colegio Médico del Perú organizó un debate propio, invitando a los candidatos a la presidencia para que expongan su programa de salud. Lamentablemente, solo 12 de los 36 candidatos asistieron a la convocatoria del Colegio Médico del Perú. Y de esos 12, ninguno de los que lideran las encuestas, salvo el que actualmente está apareciendo en las encuestas, que es el señor Roberto Sánchez. El resto de los que lideran, los 10 primeros que están en las encuestas, no asistieron al debate convocado por el Colegio Médico del Perú y eso está ausente de la agenda del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, lo que está primando en este momento, ante esa situación de abandono, digamos, de la agenda de salud de las prioridades de la política, es el clientelismo patrimonial, el mercantilismo y la corrupción en el sector salud. Y uno de los signos del clientelismo patrimonial y el mercantilismo y la corrupción es la descapitalización profesional del gobierno en salud. Lo que señala Molina de la falta de acción frente al desabastecimiento es porque los puestos de gobierno en el sector salud han sido utilizados para los familiares, los compadres, los paisanos, los correligionarios, el toma y daca entre los partidos que están en el Congreso, el pacto mafioso. eh, la llam- el día de ayer ha circulado por las redes la llamada telefónica que hace el exministro Aguinaga a un funcionario de salud de Chiclayo para que no remuevan a una militante después de Fuerza Popular del puesto de gerenta de los servicios de salud de E-Salud en Chiclayo. Bueno,
Eso es moneda corriente en el sector salud y los funcionarios intermedios son una capa gruesa, enorme, de funcionariado que ha llegado ahí en base al clientelismo, al mercantilismo y para ejercer la corrupción. Cualquiera que tome el gobierno del sector salud en este momento, una de sus grandes batallas tiene que ser, cualquiera que sea su agenda, hasta para poder volver a vacunar decentemente, es retirar esa costra que ha penetrado el sector salud de funcionarios y funcionarias que han llegado ahí sin ningún, o con poquísimo nivel académico, experiencia, conocimiento del sector. No hay que desmerecer también o quitarle el, las- el peso que ha tenido en estos últimos 20 años progresivamente el debilitamiento del movimiento social en salud. Contrariamente a lo que pasa en Brasil, donde hay un movimiento sanitario potente que defiende el SUS, que defiende la descentralización, que ha sido un puntal en el movimiento social y político sanitario y que ha defendido los avances a la salud en contra de Bolsonaro, en el Perú las redes sociales se han ido debilitando. Foro Salud, prácticamente un movimiento sanitario muy importante de inicios de este siglo, sus remanentes pues son muy débiles, ¿no? Institucionalmente está comprometido, no tiene prácticamente voz en la agenda. Los movimientos por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos están muy debilitados. También los movimientos de defensa de los derechos de la salud de la infancia, y así sucesivamente, ¿no? En general, el tejido social organizado en defensa del derecho a la salud en el Perú se ha debilitado y en algunos casos se ha cooptado a través de varios mecanismos que ha desarrollado el Estado para cooptar estos movimientos. Los planes de gobierno, sin incentivos por parte de la calle, sin con partidos como los que conocemos y su forma de estructurarse, han presentado su plan de gobierno básicamente como un requisito burocrático para continuar en la carrera electoral y al hacer el análisis de ellos, bueno, eh, en general, ¿no? Las generalidades lamentablemente golpean a las especificidades, son planes de gobierno muy mediocres, sin reformas significativas, muy pocos, quizás muy pocos, en realidad solamente 4 o 5 plantean, lo ponen en blanco y negro la unificación del sistema público, el resto no aborda el tema de la fragmentación. Eh, Están plagados de repeticiones de propuestas pasadas, ¿no? Que no resuelven el tema del financiamiento, por ejemplo, obras por impuestos o asociaciones público-privadas, historia clínica digital, interoperabilidad, ¿no? Las obras por impuestos y las asociaciones públicas privadas no traen más fondos al sistema de salud. Lo que hacen son mecanismos de gestión de los fondos existentes, más no así de movilización de nuevos recursos. Son pocos o ninguno de los partidos, ya lo vamos a ver más adelante, los que se plantean el aumento significativo de los fondos para el sistema de salud. La historia clínica digital y interoperabilidad, por ejemplo, se encuentran registrados en los discursos presidenciales de los últimos 8 presidentes que hemos tenido. En su discurso inaugural han incluido historia clínica digital e interoperabilidad. Y hasta ahora no ha pasado. Por razones tecnológicas, de conocimiento, burocráticas, legislativas, lo que fuere, y están presentes en los planes de gobierno como un lugar común. Muchos de esos planes están plagados pues de menciones genéricas a iniciativas incluso ya existentes. Reducir la anemia, por ejemplo, es algo que se encuentra en todos los planes de gobierno y casi ninguno dice cómo, salvo el candidato del día de ayer que mencionó a través de la alimentación, ¿no?
Pero bueno, dejando la anécdota de lado, yo quiero señalar, por ejemplo, dos olvidos significativos, ¿no? Bien llamativos. Uno, que solo 7 planes de los 35 o de 36 presentados al Jurado Nacional de Elecciones incluyen a la tuberculosis como una prioridad. Un país como el Perú, que se encuentra en los rankings globales como el que mayor tuberculosis tiene en América Latina y el que mayor tuberculosis multidrogo resistente tiene en el mundo. Somos uno de los países, de los 5 países con mayor niveles de multidrogo resistencia. No es para dignificarnos, sino para poner énfasis en que ese es un problema que no hemos sido capaces como sociedad de resolverlo. Y solo 7 de esos partidos lo incluyen en su programa. Y dentro de ello llama la atención dos partidos, los partidos de izquierda, ninguno de ellos menciona la tuberculosis. Eh, Solo 7 de los 35 partidos incluyen como prioridad la obesidad. Hoy día, entre 7 y 8 peruanos sufren de sobrepeso y obesidad. En este momento, la obesidad en el Perú es la principal causa de enfermedad directa y causa de enfermedades secundarias como la diabetes, la hipertensión, problemas articulares, incluyendo el cáncer, insuficiencia renal. La obesidad es un problema mayúsculo y solo 7 de los 36 lo ha incluido en su plan de gobierno. Y de esos 7, ninguno de ellos habla del control de los alimentos ultraprocesados, que es una de las mayores reformas que ha implementado la señora Sheinbaum en México para combatir contra la obesidad, es aumentarle los impuestos a las bebidas y alimentos, a las bebidas aseguradas y alimentos ultraprocesados. En el Perú, ningún partido ha propuesto eh, la lucha contra los alimentos ultraprocesados ni las bebidas azucaradas, que son las principales causas de la obesidad en el Perú. Y por supuesto, de mejorar las condiciones de vida de la población para mejorar el ejercicio, lugares, etcétera, etcétera. Eso ninguno. Todos hablan de programas de educación a los individuos, pero nada de los condicionantes sociales y los determinantes comerciales de la obesidad. Así de mediocre estamos con los planes de gobierno. Y finalmente también uno encuentra propuestas pues inviables, ¿no? Por ejemplo, triplicar el porcentaje del Producto Bruto Interno Público destinado a la salud en 5 años. Y eso lo propone Perú Libre. En 5 años vamos a pasar del 3,6 al 10% del Producto Bruto Interno destinado a la salud. Eso es inviable por donde uno lo mire. Legal, financieramente, políticamente, técnicamente. Y en 5 años. Y algunos plantean incluso duplicar ese porcentaje del Producto Bruto Interno Público destinado a la salud en un año, o reducir la anemia en 2 o 3 años del 50% al 10% en 3 años, cosa que es materialmente imposible, ¿no? En resumen, en lo internacional, contrariamente a lo que aprendimos, el, mute- el- la arquitectura global se ha debilitado, hemos entrado a una fase de multilateralismo fragmentado, competitivo, ausencia de agenda convergente, debilitamiento de la evidencia. En lo nacional, la salud está fuera de la agenda de las prioridades, no solo de los partidos políticos, sino de la gente de a pie, ¿no? Solo 5% considera que la salud es una prioridad. La gobernanza está debilitada, el gobierno sectorial está descapitalizado y profundamente afectado por la corrupción, y el movimiento social sanitario es prácticamente inexistente. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por este panorama tan completo que nos has presentado y que nos deja realmente, no sabría decir, conmovidos, conmovidas con la situación y con pocas salidas, ¿no? Eh, Vamos a dar el espacio para comentarios, preguntas, dudas.
Armando, adelante. Gracias, Molvina. Gracias, Víctor, por una presentación tan interesante como preocupante. Yo tenía varias preguntas. La primera era en el campo, digamos, internacional, ¿no? Con el retiro de Estados Unidos de la OMS. Eh, ¿China ha tratado o ha mostrado algún interés, digamos, en tratar de reemplazar, ocupar o tener alguna posición de liderazgo, ¿no? Dado que Estados Unidos se retira, o simplemente la política china es yo me mantengo al margen y arréglenselas ustedes? Esa es una primera pregunta. La segunda es ya sobre el tema nacional. Tú has señalado bien el deterioro de la capacidad profesional al nivel administrativo, al nivel de los altos mandos y a mandos medios, ¿no? Del sector salud. Pero yo me estaba preguntando qué es lo que está pasando con el personal de campo, en otras palabras, ¿no? Con el personal médico, que fundamentalmente es el centro y la base de un sistema de salud bien establecido, más allá de los recursos, más allá de los equipos, de las herramientas. El personal médico es la base y el centro de un sistema de salud. Y ahí me preocupaba, ¿no? Por lo que señalaba sobre la presencia de EPP, ¿no? Y de otras organizaciones, teniendo en cuenta pues que ellos corresponden a un modelo vinculado, ¿no? De una educación privatizada con fines de lucro que se ha convertido, ¿no? En una fábrica de títulos, ¿no? Y que ciertamente, pues, al no tener llegada en el sector privado, muchas veces lo que se ofrece es bueno, pero esto viene acompañado de una entrada al sector público. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el personal de salud? Que mal que bien, pese a todas las limitaciones, siempre hubo una tradición muy fuerte en el Perú de un nivel de calidad profesional bastante bueno. ¿Y qué es lo que cuál ha sido la capacidad de acción que han tenido los colegios profesionales o no han tenido capacidad de respuesta? Y la tercera cuestión es, en este contexto, ¿cómo tú ves la posibilidad de que, dependiendo de quién gane las elecciones, vayamos a un proceso acelerado de privatización de los servicios de salud vía APPs y obras por impuestos y otros mecanismos durante el 2026-2031, en donde, bueno, ante un colapso del sistema público se convierte en una suerte de profecía autocumplida, donde, bueno, si el sistema público no puede funcionar, privaticemos el instituto, hagamos una concesión, una APP, etcétera, y bueno, pues que a ver qué funcione, ¿no? ¿Cómo tú ves ese posible escenario? Gracias. Gracias, Armando. Vamos a juntar unas cuantas comentarios, Víctor. Tenemos ya tres en lista. Yolanda, adelante. Sí, buenos días. Gracias, Víctor. Muy interesante la presentación. Bueno, terrible el escenario internacional y el nacional. Mi pregunta va muy vinculada a lo que a la segunda pregunta que ha señalado el compañero que me precedió, ¿no? Y tiene que ver, por un lado, con el impacto que ha tenido y que tienen las políticas neoliberales en nuestro país en concreto para retroceder, creo, en la ciudadanía, en la conciencia de derechos a la salud, ¿no? Y lo digo como usuaria, además, eh, del sistema de salud, ¿no? Es decir, es tan terrible, es tan precario, es tan maltratante que lo que la gente hace como recurso para salvar la vida de sus familias o tratamientos que son como permanentes, como para personas con discapacidad o como para enfermedades permanentes como la diabetes. Ya ni quiero hablar de enfermedades que tienen que ver con la salud mental de nuestras familias adultas mayores. Lo que uno hace es ver la forma como sea de adquirir un seguro privado que pueda paliar en algo las urgencias que se tienen, ¿no? Entonces creo que hemos cedido en el imaginario social la conciencia de este derecho y que es una obligación de Estado garantizar una salud de calidad, una salud integral para la población. Y se nos ha inoculado el sálvese quien pueda y que, bueno, que la solución es adquirir aunque sea precario, algún derecho privado, algún seguro privado, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con la conciencia y eh, la identidad de los profesionales de la salud, ¿no? Yo soy maestra y sí, hay también un conjunto, problemas inmensos en el sentido del rol docente, pero mal que bien los docentes, con todas las precariedades que hay en el sector, estamos como más cerca de la población, de los estudiantes, de las estudiantes y de las familias. Yo siento que en el sector salud hay una enorme distancia, ¿no? Es decir, tiene también que ver con la formación
y con la identidad del propio personal de salud, que se alucinan pues algo así como diosas o dioses, sobre todo los médicos, las médicas, en donde el trato es tan despótico, tan alejado de cualquier vinculación humana, ¿no? Y eso se ha ido como acrecentando en los últimos años. Yo sí debo de agradecer hace muchos años con mis primeros hijos que los médicos en salud, en el Ravalliati, por ejemplo, eran médicos que te escuchaban, ¿no? Que no tenían, claro, 40 pacientes que atender, y había un acercamiento humano, había como esa vinculación y por lo tanto esa identificación y esa defensa también de la población del servicio, ¿no? Eh, ¿Qué piensas sobre eso? Sé que, claro, obviamente la formación inicial de, del personal de salud se ha precarizado, se ha privatizado con estas universidades y entidades de formación de pésima calidad, ¿no? Bueno, por ahí, gracias. Gracias, Yolanda. Vamos adelante. Muchas gracias, Molina. Muy buenos días con todos. Un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, muchísimas gracias a Víctor Zamora por su muy interesante presentación. Bueno, me he quedado en estado catatónico, ¿no? Al verla, aunque bueno, ya me imaginaba algo, algo por ahí, ¿no? Y comprendo especialmente en la lámina que él nos mostró cuando la salud aparece como un reclamo de la ciudadanía muy abajo, ¿no? Y es que la pandemia yo creo que nos mostró muchísimas cosas, ¿no? Y nos mostró el muy lamentable triunfo de la racionalidad, de la mentalidad liberal, individualista, ¿no? De como lo mencionó Yolanda hace un momento, del sálvese quien pueda, ¿no? Para mí fue muy esclarecedor ver cómo ante la ausencia, ante la falta de oxígeno en dos países, en Chile y en Perú, las reacciones eran distintas. En Chile, las personas salían a reclamar a las calles, a protestar por la falta de oxígeno. En el Perú, ¿qué sucedió? En el Perú hubo una especie de organización eh, subalterna y espontánea, ¿no? De proveedores de oxígeno privados, no regulados, ¿no? Y la gente se las ingenió de esa manera para poder proveerse del oxígeno, ya que sabían que lamentablemente de un estado precarizado, ¿no? Por el sentido liberal y por las políticas neoliberales y privatistas y depredadoras que se han implementado en los 90, ¿no? No iban a poder conseguir nada. Entonces, en el Perú la gente sabía que no podía reclamar porque no había a quien reclamar, quien pudiera satisfacer sus urgentes necesidades y ese emprendimiento tóxico, ¿no? Vino a, digamos, paliar la necesidad que no existía que no podía proveerse por parte del Estado en ese momento, ¿no? Y este tipo de racionalidad también la veo, y acá, bueno, la pregunta ya que le quería hacer a Víctor Zamora, ¿no? Eh, bueno, yo tuve la oportunidad, la fortuna de investigar un poquito el sector salud junto con Francisco Durán en un capítulo que escribimos para un libro y ahí identificamos un patrón de relacionamiento y un patrón de comportamiento al que denominamos complementariedad negativa, ¿no? Que consiste en que en los déficits generados, ya sea por negligencia o de modo deliberado en los servicios públicos, abren nichos de mercado para la oferta privada, sea esta de cualquier especie y de cualquier calidad, ¿no? Desde talleres o desde lugares de ínfima calidad que pululan alrededor de los hospitales y centros públicos que ofrecen radiografías, ecografías, hasta, digamos, la supuestamente moderna y de alta calidad oferta privada de
de presupuestos inalcanzables para la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta ya que se privatice la salud porque ya se da este tipo de comportamiento, ¿no? Que asolapadamente permite que se desvíen fondos y recursos de la atención pública para la atención privada. Entonces, lo que yo le quería consultar concretamente a Víctor es si es que él podría identificar qué tan difundida y expandida está esta práctica, ¿no? De complementariedad negativa, ¿no? De que los aparatos de exámenes, los tomógrafos, las máquinas de rayos X se malogran o las malogran o no son reparadas, ya de modo que las personas tengan que buscar una oferta privada para poder hacerse un examen y poder continuar con sus tratamientos. O los casos de los médicos que han sido reportados en reportajes en algunos momentos, en médicos que abandonan su atención en el sector público para atender en sus consultorios, ¿no? ¿Qué tan extendida está esta práctica y cuánto, digamos, representa en pérdidas para el acceso a la salud de todas las personas, especialmente las más vulnerables? Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Vamos a ir con Giovanna Vázquez y ahí cerramos este primer bloque, ¿te parece, Víctor? Adelante, Giovanna. Muy bien, gracias, Mulvina. Muchas gracias por la presentación a Víctor, me parece súper interesante. Yo quiero centrarme bueno, en dos aspectos que me han parecido interesantes de la presentación y en ese sentido plantear también una pregunta, ¿no? Lo primero, creo que es una invisibilidad compartida quienes trabajamos con pequeños agricultores o agricultura familiar. También percibimos que en los planes de negocio existe, y en el propio debate público, existe una invisibilidad del sector agrario, particularmente de los pequeños, quienes sostienen la alimentación nacional, ¿no? Y creo que porque este aspecto es importante, ¿no? Es importante porque justamente hablamos de un alto consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Que además también son los alimentos que son más baratos, ¿no? Y que en realidad se consumen en los sectores más populares, lo cual es bastante complejo. Entonces, en ese escenario, cómo enfrentar el hecho de que yo creo que con el tiempo ser agricultor va a ser todo, o agricultora va a ser todo un privilegio, ¿no? Porque estamos en el sector agrario compitiendo mucho de los terrenos, por ejemplo, con todo el tema de la presencia urbana. Entonces ahí la gran pregunta es que, o con la urbanización, es qué tierra va a quedar para sembrar los alimentos, ¿no? Porque si queremos movernos de una alimentación que está vinculada esencialmente a ultraprocesados y enfrentar una de las epidemias más importantes que hoy tiene el país, que está vinculada con el sobrepeso, hay que sustituir esa alimentación por alimentación sana, alimentación de alguna manera natural, como lo viene haciendo, por ejemplo, Europa, ¿no? Para proteger a su población basada esencialmente en alimentos orgánicos que incluso no tienen pesticidas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo las cadenas de café y cacao tienen que tener hoy una reconversión para poder entrar a competir en ese mercado internacional que exige altos estándares para el consumo de su población, cosa que no pasa en el caso peruano. En ese sentido, Brasil, que creo que es una de las experiencias más importantes también para mirar política pública, para promover agricultura familiar, comenzó esta discusión sobre agricultura justamente en el espacio que se llama CONSEA, y en realidad la discusión para promover políticas públicas para agricultura familiar, seguramente hay otros elementos también, estuvo muy vinculado justamente a la pelea por el derecho a la salud, que como ya quienes me han antecedido, es una cosa que de alguna manera ha disminuido, ¿no? Entonces, yo creo que ambos sectores están como bastante ligados, ¿no? O conectados en ese sentido. Yo recuerdo en alguna oportunidad tuve la posibilidad
de participar en la comisión que estaba elaborando toda la política pública sobre seguridad alimentaria, ¿no? Que está en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y en algún momento de la discusión en la cual yo solicitaba más respaldo a la base de la seguridad alimentaria que permite la disposición de alimentos, en realidad, en la discusión, quienes eran más aliados de ese pedido que venía haciendo yo eran los representantes del sector salud, porque justamente veían lo importante que es mover de esos modelos, ese modelo de alimentación basada en ultraprocesados hacia modelos de alimentación que estén basados en el sector agrario peruano, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar a Bitcot en ese escenario cómo ve esta posible alianza, cómo ve esta invisibilidad conjunta y un poco cuál es su percepción para poder ser una herramienta importante que lucha contra la epidemia del sobrepeso en nuestro país. Gracias, Molvina. Giovanna. Entonces te dejo en el uso de la palabra, Víctor. Bueno, voy a tratar de ir de lo más simple y de lo que, no sé si simple, pero de lo que puedo, creo, saber y poder responder a lo más complejo, ¿no? Y aquello que no pueda responder, no lo guardaré o diré que no. El retiro de los Estados Unidos de su rol hegemónico, financiero, tecnológico, cultural, digamos, en el movimiento sanitario mundial, no ha tenido a ningún actor o país o conglomerado de países que puedan reemplazar, ¿no? De hecho, eh, Eduardo me ha preguntado por China, y China no cumple ese rol, no lo ha cumplido, no lo está cumpliendo y no desea cumplirlo. Y de hecho, el esfuerzo financiero que significa reemplazar a Estados Unidos en la estructura de la Organización Mundial de la Salud ahuyenta al más pintado, porque la cantidad de fondos que requiere esa organización es inmensa y ninguno de los países está dispuesto a asumirlo ni de manera aislada ni de manera eh, conjunta. Eh, por eso es que en este momento se habla ya pues de un franco multilateralismo, de relaciones bilaterales o reuniones de conglomerados, pero ya no la estructura global. Esa, creo yo, sin temor a equivocarme, el rol de la Organización Mundial de la Salud a partir de abril de este año ya tiene su certificado de función, ¿no? Como estructura global. Más no así de la Organización Panamericana de la Salud, que todavía sobrevive políticamente porque Estados Unidos y Argentina se mantienen en la OPS. Hay que recordar que la OPS nace mucho antes que la Organización Mundial de la Salud y es parte de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Tiene otra estructura, digamos, pero financieramente la OPS ya también está debilitada y a pesar de los esfuerzos de Brasil de cumplir un rol más protagónico en la OPS en términos financieros, políticos, eh, de hecho tiene al secretario general de la OPS como de Brasil, pero es muy difícil sostener una organizaciones tan caras. Y en segundo lugar, cuando no hay una agenda, y ahí me muevo de la agenda de lo global, me muevo a lo local, ¿no? Que han sido dos o tres preguntas relacionadas con qué pasa en la calle, especialmente con los trabajadores de la salud. La estructura sanitaria global y la peruana, ciertamente, son estructuras piramidales y muy verticales, muy verticales. El rol de la misión, de la visión y de las estructuras bien estructuradas, valga la redundancia, con normas, con guías, con protocolos, cumplen un rol fundamental en todo sistema de salud, sea en la China o sea aquí en Perú. Lo que yo he conversado y converso cotidianamente con los trabajadores de la salud siento, en primer lugar, una masiva desmoralización.
Desmoralización desde el punto de vista sanitario porque no hay un sentido de trascendencia en su trabajo, no hay una visión, no hay un sentido de que están construyendo algo para el futuro, de manera colectiva. Hay la ausencia de la visión, de la misión, ¿no? Del por qué estoy acá. Y en segundo lugar, eh, se han, durante estos años, generado una serie de reglas perversas que han incrementado muchísimo más el individualismo, el individualismo mercantilista por parte de los profesionales de la salud, especialmente los médicos. Cuando a los médicos se les libera para trabajar 2 o 3 horarios distintos en 3 instituciones que compiten entre sí o que no deberían competir entre sí, lo que hacen es extraer las horas de trabajo y explotar al máximo la función de producción de los recursos humanos. Y por lo tanto están liberados ampliamente al mercado. Entonces tenemos trabajadores desmoralizados y explotados. Explotados en el sector público, donde todavía hay enormes horarios eh, eh, de sobrecarga laboral, porque como son pocos y la demanda es enorme, ¿no? Y eso deteriora incluso la capacidad para el relacionamiento humano, ¿no? Los seres humanos que son trabajadores de la salud tienen muy deteriorada su capacidad, su salud mental, su agotamiento es extremo por la sobredemanda, pero además porque están compitiendo en un mercado feroz, en donde por ejemplo, el sector privado se les paga, como ahora el sector privado está concentrado en las aseguradoras, que dominan el rol del sector privado, las aseguradoras a través de sus operadoras les pagan poco y les pagan tarde. No sé si ustedes saben que la mayor parte de los médicos, por ejemplo, del sector privado, eh, eh, son como los proveedores de WOM, ¿no? Dejan su producto y les pagan en 45 días y les pagan poco. Eso es lo que está pasando con los trabajadores de la salud, especialmente los especialistas, que están sobredemandados. Eso ha deteriorado la relación humana, deteriora las condiciones laborales y aún más en el sector público, la falta de como digo, de una visión, de una estructura bien o más o menos organizada en función de un objetivo que no existe en este momento, penetrada además por la corrupción, teniendo jefes cuyas características ya he señalado con una altísima rotación, desmoraliza al sector salud. Entonces, en este momento, cualquiera que quiera liderar el sector salud tiene una tarea compleja en dotarles a su recurso humano, que es enorme, de un sentido del ser, hacia dónde se va el sector salud, tratar de reducir al máximo las prácticas corruptas como las que se han señalado, que no es solamente el robo por la licitación, sino es el robo del tiempo, es las prácticas que tienen incentivos perversos para tener el ecógrafo al frente del hospital y los rayos X al frente del hospital y el laboratorio al frente del hospital y la farmacia al frente del hospital y todo lo que carece el hospital, ¿no? O por perpetuar que el hospital Almenara, por ejemplo, tenga su resonador malogrado por meses y alrededor esté una industria boyante de, de resonadores para esos pacientes que- al cual le están buscando el bolsillo, ¿no? Es un mercado muy perverso el que se ha desarrollado en el Perú. Es un tema en sí mismo, ¿no? Muy complejo, no tiene una respuesta única, ni tampoco esas respuestas cubren todos los aspectos de una industria que está basada en recursos humanos. Eh, la otra pregunta, bueno, la privatización, sobre la privatización. No tengo la menor duda de que la forma,
la forma de privatización del sector salud en el Perú, que es algo que viene de larga data, no es una privatización, es una privatización, digamos, mercantilista de, de, eh, de prácticas no agregadas. ¿A qué me refiero? Eso es el ecógrafo al frente, ¿no? No es una industria agregada que entra en relación con el Estado para poder proveer los servicios de salud. El ejemplo de Canadá, por ejemplo. Canadá, el fondo de compra de los servicios de salud es público, financiado por los impuestos. Pero los proveedores de los servicios de salud en Canadá son privados, pero están agregados en función a ciertas reglas de relacionamiento con el Estado. Aquí no. Aquí es una miríada de profesionales, incluso públicos, que en la tarde se convierten en privados, que le venden servicios a aquellos que no han podido recibir los servicios que requerían en el sector público. Es muy perverso. Romper esas prácticas perversas es muy complejo, pero no por complejo imposible. Sí se puede hacer, ¿no? Hay algunas medidas que se han intentado, que han fracasado por falta de voluntad política, fundamentalmente. Esto es algo que está aún más ausente actualmente en los partidos políticos en lo que van a ejercer el gobierno de aquí en adelante. Entonces, en resumen, eh, es una pampa para la privatización del que actúe con mayor eh, audacia. En relación con lo que me ha señalado de la agricultura, no creo poder responder esa pregunta. Intuyo que sí, que es necesaria una alianza pues, entre varios sectores para lograr eh, combatir la ultrapresencia de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. ¿Cómo se procesa esa alianza? No lo sé, no he explorado el tema, no conozco de prácticas espontáneas de esto sin la presencia de un liderazgo sólido, eh, pero es el camino a tomar. O sea, el futuro no está en los alimentos ultraprocesados, en los ultraazucarados, ni los ultracontaminados con pesticidas, sino en la alimentación sana. ¿Cómo lograrlo? Ya creo que es materia de otra discusión, de otro tiempo, pero ese es el camino. Por lo menos creo saber para dónde hay que ir, pero no sé exactamente cómo lograrlo, menos aún en las condiciones en que estamos. Bueno, tenemos unos minutos todavía. Si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Víctor, aprovechemos que lo tenemos esta mañana aquí con nosotras, nosotros. Molina, una preguntita, ¿sí? Adelante, Ariela. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición, Víctor, excelente como siempre. Yo quería hacerte una breve pregunta. Tú has hablado de este manejo mercantilista de la medicina, ¿no? En el Perú por lo menos, pero este patrón se sigue en varios países de la región. Y entonces yo quería saber si tú has estudiado, evaluado o escuchado de cómo funcionó el sistema de la salud en Venezuela, más allá de todas las cosas malas que podemos hablar, pero ya que era un gobierno que tenía una alta intervención del Estado en la economía, y más o menos, ¿no? Pero digamos que algo había, era un Estado más regulador, sí, al menos en la salud de algo sirvió. Eso era. Gracias. Bueno, yo lo voy a resumir brevemente. Yo viví en Venezuela 5 años. Fui asesor del sistema de servicios de salud durante el gobierno del expresidente Chávez entre el año 2007 y el 2011. Ujú. Y presencié tres fenómenos. Qué interesante. Presencié tres fenómenos. Uno, o sea, lo voy a resumir y con cargo a que el resumen pues es lo que es, ¿no?
Primero, se asumió de manera fáctica que el Ministerio de Salud y la Seguridad Social eran ingobernables, inservibles. Y fue reemplazado, especialmente en las zonas más pobres, por la misión médica Barrio Adentro. Hubo un acuerdo entre Venezuela y Cuba que significó la presencia de 20.000 médicos cubanos proveyendo salud a los territorios donde no existía el Ministerio de Salud, la presencia del Ministerio de Salud de manera práctica. ¿En dónde empezaron? En los garages, en las casas, en algún lugar, ahí había siempre un médico cubano. Y era un contrato hecho entre Venezuela y Cuba para la provisión de servicios de salud. Contrariamente, no hacían salud pública. Los médicos cubanos no vacunaban, no hacían planificación familiar, estaban ahí para curar. Te golpeabas, te acuchillaba, tenías una fractura, ellos te curaban, pero no hacían nada de prevención. Eso significó además una enorme inversión en infraestructura, en los módulos de Barrio Adentro. Tenía una infraestructura modular, primer piso para la atención de los pacientes y el segundo piso de vivienda del médico y de la enfermera o del odontólogo, quien fuera, el equipo de salud cubano. Fue una enorme movilización de salud por petróleo o salud por dinero. Lo mismo pasaba con la misión bueno, ustedes recordarán, la misión Milagro, por ejemplo, del presidente Chávez, significaba las operaciones de cataratas. Se llevaron pacientes desde Perú, del sur del Perú, de Bolivia, de varios lugares, aviones con pacientes para que fueran atendidos por médicos cubanos en Venezuela, el Instituto Cardiológico, todo era la misión médica cubana. Miren, yo asistí en algunas oportunidades al Consejo de Ministros liderado por el expresidente Chávez, y ahí en el Consejo de Ministros había dos ministros de salud, dos sillas. Estaba el ministro de salud de Venezuela, o ministra, cualquiera que ocupara el cargo en ese momento, y al costado estaba el viceministro de salud de Cuba, destacado en Venezuela, jefe de la misión médica cubana, otro ministerio de salud, pero dirigido por los cubanos. Entonces, primero, el abandono del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social. Ellos no hizo ninguna reforma significativa. Al contrario, dejó que que siguieran lo que fuese, que fuera el Ministerio de Salud, no perder el tiempo en reformas allí, sino construir una estructura paralela de base cubana. Y el tercero, un gran acuerdo con todos los trabajadores públicos y privados de Venezuela, para darles un seguro privado. El Estado, a través de la gran inyección de petrodólares que se significaba en aquellas épocas, porque el petróleo pasó de 20 a 120, el Estado compraba seguros privados a todos los trabajadores formales, públicos y privados. Y entonces, ¿qué creció durante el gobierno de Chávez? El sector privado. Porque obviamente todos los trabajadores tenían un seguro privado, además de su seguro social, además de Barrio Adentro. Ese modelo es inviable porque era sustentado en función a los petrodólares, ¿no? Carísimo, ineficiente, superpuesto, o sea, todo lo que no debe ser un sistema de salud, pero obviamente populista, porque los venezolanos y venezolanas no tenían el médico, ahora tenían un médico a la vuelta, era un médico cubano. Y si no tenían el médico y trabajabas en el sector público, ya tenías un seguro privado. Que pudiesen responder a las necesidades ya es otro cuento, ¿no? Porque con las restricciones de las importaciones, con la lucha porque mucha importación se tenía que hacer para sostener a la presencia de los cubanos y la presencia del sector privado muy creciente. El sector privado fue de tal magnitud la inversión hecha por el expresidente Chávez para aumentar el seguro privado que descapitalizó al sector público. Los trabajadores médicos del Ministerio de Salud empezaron a abandonar el sector público para irse a trabajar al privado por el crecimiento significativo de los seguros privados en Venezuela.
Eso es en resumen. Pues, debajo de eso hay más complejidades, pero eso es en resumen. No le llamaría yo un modelo, sino las acciones que tomó este, eh, el gobierno, el chavismo, ¿no? En la salud en Venezuela. Perdón, entonces, mucho más eficiente, por supuesto, es el sistema de salud uruguayo, donde la gente realmente no necesita tener un seguro privado. Y por lo que tú dices, el sistema de salud en Venezuela fue absolutamente mercantilista, solo que para paliar el tema de los pobres, trajo a los médicos cubanos. Hizo No, contratos. pero lo de los médicos era un contrato también, un contrato de una lista de servicios contratada a la misión médica cubana, que Ah, sí, sí, claro. tenía Pero presencia en el 110 Estado lo países en el mundo. Ujú. El Estado Eso, lo paga. El Estado. ese mismo modelo lo copió Brasil después, llevó 20.000 médicos a Brasil a través del programa Mais Medic, que lo desmanteló Bolsonaro. Bolsonaro. Ujú, Porque es una industria. La exportación de médicos claro. de Cuba es una industria. Venden ese servicio a quien quiera comprarlo. Ujú, ujú. Italia tiene en este momento alguna de sus provincias, algunos de sus distritos, sostenida por la misión médica cubana como un contrato de Sí, sí. prestación de servicios. Ujú, ujú. Interesante. Gracias. Bueno, Gracias. Veo más manos levantadas ni pedidos. bueno, Molvina, después del Sí, debate sí. y traer una exposición que no es esperanzadora, pero digamos yo lo que he querido traer es un enfoque de que los problemas del Perú no están aislados, ¿no? Todos los países están pasando problemas, sobre todo internacional, la salud ha decaído en su rol protagónico que tenía en la agenda global. Eh, Hay dificultades para generar agendas regionales. el, Prima el individualismo en términos de países, cada país está buscando cómo solucionar sus cosas como puede, como mejor puede. Y lo que sí llama la atención, y eso lo voy a tener que conversar con cientistas políticos, es cómo en el caso de México y Colombia se les afecta tan gravemente la protección social en la salud, y en ambos casos sus líderes políticos crecen en las encuestas o siguen siendo populares. Caso Sheinbaum o López Obrador, y en el caso colombiano Petro, ¿no? Bien llamativo eso. Eduardo. Víctor, gracias por la presentación. Un comentario y una pregunta curiosa. El comentario es a que, digamos, el diagnóstico general que haces, la descapitalización profesional, que en realidad es del Estado, y que obviamente afecta al gobierno, el clientelismo, el mercantilismo y la corrupción son los datos generales del Estado peruano. Sí, Digamos, es el diagnóstico que vale para salud como vale para cualquier sector y, digamos, me parece importante, me parece significativo que se presente de la manera que lo has hecho para el caso de salud. Por ahí viene mi curiosidad. No obstante esta situación, o quizá como parte de la misma, eh, el Ministerio de Salud ha estado desarrollando algunos programas, de comillas, investigación, experimentación. Digamos, a mí alguna gente del Cono Norte, de Comas en concreto, me preguntaban sobre cómo enfrentarse a un programa de liberación de mosquitos Aedes, Wolbach, me parece que se llamaba, en donde estaban liberando mosquitos para enfrentar el dengue en Comas, y la versión que tenían ellos de algunos médicos locales era que la evidencia internacional indicaba que ese camino de experimentación era riesgoso, por lo menos. Eh, ya, ¿cómo ha venido funcionando ese asunto? Porque yo sentía, ya, si además de que son incapaces para la vacunación y para enfrentar epidemias como el dengue, que en fin, se han venido repitiendo y agravando, y
empiezan a producirlas eventualmente. Es decir, ¿cómo está funcionando eso? Bueno, en primer lugar, decirte que la liberación del mosquito Wolbachia, ¿no? Es exitosísimo, exitosísimo. Ya. O sea, ya está aprobado en Colombia, en Brasil, solo que es caro, solo que es una tecnología cara, de su implementación inicial es cara, pero la recuperación en términos sanitarios es muy alta, muy exitoso en términos tecnológicos. Claro, pero en un entorno en donde te han vendido que la vacuna te van a poner un chip, de que a través de ese medicamento te van a transformar el hígado. Entonces hay un entorno cultural en donde la ciencia está en cuestión. Mm. La- Estamos en un mundo de sospecha, ¿no? Entonces, si te dicen que la vacuna te va a introducir un chip y luego te dicen que van a meter un zancudito, ¿no? Que trae algo que te va a hacer beneficio, la gente sospecha que no, que hay algo ahí. Y si algunos colegas, porque hay colegas que lo creen, tengo colegas que creen que la Tierra es plana, este, bueno, peor, ¿no? Peor. Eh, yo creo que es una buena tecnología que está entrando en el caso peruano en un momento poco propicio. La gente sospecha que hay algo que le están haciendo a sus espaldas, que están experimentando con ellos. Lo sospechaban con la vacuna contra el COVID, lo siguen sospechando con la vacuna para los niños, ya la gente no quiere, reticente, es muy difícil. En cambio, cuando se hizo en Colombia, pues no hubo ese problema. Si, si iniciáramos este experimento en Colombia nuevamente con el día de hoy, Colombia también tendría dificultades que en su momento no existieron. El mundo de la sospecha, mi querido amigo, Gracias. la desconfianza. Algo del estribo, a ver, Milagros, la del estribo ya. Buen día y gracias por la exposición. Una pregunta puntual. En el cuarto diálogo de la Plataforma por la Democracia, Víctor, comentaste la necesidad de integrar los subsistemas que existen en la salud pública peruana, ¿no? Salud, MINSA, los de Policía Nacional, Ejército. ¿Cuáles consideras tú que serían como la ruta hacia eso, em, conectado ya con lo que se ha comentado del derecho a la salud y necesarias transformaciones que deben haber para mejorar su acceso, ¿no? Y si has podido revisar algunos planes de gobierno que recojan este tipo de propuestas. Gracias. Sí, voy a empezar por la más fácil. Sí, la unificación del sistema, de los subsistemas públicos en uno solo, está tomado en algunos planes de gobierno. Por ejemplo, de Renovación Popular. Y también igual en Venceremos. O sea, hay organizaciones que lo han tomado, aunque el formato del plan de gobierno que establece el Jurado Nacional de Elecciones no permite desarrollar casi el cómo, ¿no? Y esa era la idea de tener un debate en salud para saber cómo pensaban unificar el sistema. Algunos no plantean unificar el sistema, sino el primer paso en la que hay cierta comunión de enfoques. Si vas a unificar el sistema, significa modificación de leyes, normas, reglamentos, estructuras laborales, etcétera. ¿Por qué no empezamos por lo más fácil, entre comillas? Crear el Fondo Único de Salud, el Fondo Público Único de Salud. Juntar todos los fondos públicos en uno solo y dejar a las organizaciones por el momento separadas, pero le compra servicios con un solo fondo, separado de la estructura prestadora, separado. Crear un fondo único de salud. Y ese que sea la entidad que compra los servicios a los distintos prestadores, incluyendo al privado, con un tarifario, con una estructura de calidad, con varios subsistemas de gestión. Pero no vamos a entrar al tema de gestión.
El primer paso político para construir las bases de un sistema único de salud público es unificar el fondo. Y eso es posible, es factible. De hecho, hoy día, por ejemplo, eh, para ponerlo en sencillo, ¿no? El seguro social, cuando uno quiere incluir un trabajador, digamos un trabajador que gane 2.000 soles mensuales, uno tiene que pagar 180 soles para, como el 9% como empleador, para asegurarlo a ese trabajador o trabajadora que gana 2.000 soles. 180 soles. Con eso ha asegurado a esa trabajadora, a su pareja, sea su esposo, esposa, conviviente, y a los niños, hasta los 18 años. Ya una estructura familiar está asegurada, con 180 soles. Bajito, sí, pero así es, así están las reglas. Si el Estado, por cada jefa de familia, pagara 180 soles a la seguridad social para todos aquellos que no tienen empleo formal, ya unificaste el sistema. O sea, todos los fondos del SIS se los pasas a la seguridad social. Pero le pones una condición, que ese fondo salga de la seguridad social, se cree un fondo único. Eso que se dice tan sencillo es complejo técnicamente, legalmente y políticamente, pero ese es el primer paso que hay que dar, que todos nosotras, tengamos un carnet de nuestra seguridad social. Uno, no dos, no varios, no el policía distinto que el del Seguro Social y del SIS. Que todos tengamos un seguro público de salud. Y con eso podamos co- ir a cualquier prestador a que nos atienda, sea este fundamentalmente público o también en el sector privado, en un acuerdo con el sector privado. Esa es la gran idea y ha sido tomada, lo tiene el Partido Morado, lo tiene eh, eh, de nuestro amigo López Chao, y también, entre otros, ¿no? Pero el fondo es quizás lo que más hemos logrado avanzar como idea, pero todavía no lo hemos podido plasmar en la práctica. Gracias, Víctor. Ya sabes que eres bienvenido cuando tu agenda lo permita.